Explicar que César Vallejo es hablar de un pionero, un escritor creativo que a partir de la antología de poemas de Trilce abrió camino al lenguaje. Es considerado uno de los más grandes poetas del país, un historiador que a través de sus escritos, poesía y valores reivindica e inspira a las futuras generaciones a protestar contra las injusticias que se viven en el Perú y en el mundo. César Vallejo nació en el Valle de los Andes, a 3.115 metros sobre el nivel del mar, en Santiago de Chuco, Perú, el 16 de marzo de 1892. Sus abuelos paternos y maternos eran inmigrantes gallegos. Sus padres, Francisco de Paula Barreto Benítez y María de los Santos Mendoza Burronero, eran una familia trabajadora y humilde, que probablemente quedó en la ruina porque tuvieron 12 hijos, siendo el último César. Llegó a Santiago de Chuco alrededor de 1900 y trabajó medio tiempo durante un año. Su meta era ahorrarle unos soles e ir a Trujillo a seguir una carrera universitaria. Ingresó su primer año en la Escuela Fiscal de Santiago y luego de 5 años completó su educación básica en el Centro Escolar número 271. Se destacaba, como dice su biógrafo, en castellano, historia y lecciones de cosas. Cursó los 2 primeros años de la enseñanza media en el Colegio Nacional San Nicolás de Huamachuco y obtuvo muy buenos resultados. Además, la penuria ingresó a su vida y se instaló ahí hasta su fallecimiento. Aprobó los exámenes e ingresó al 3er año de bachillerato, y para poder ingresar tuvo que rendir un examen ante un tribunal especial designado por la provincia de La Libertad. Volvió nuevamente a Huamachuco y vivió en gran austeridad hasta el final de sus estudios. Villanos, 1998, páginas 7 a 8. Los 9 monstruos es un poema revolucionario publicado durante la Guerra Civil Española, porque refleja los problemas de la sociedad y anima a todas las personas de todo el mundo a unirse contra este mal. Además, es un poema bastante popular porque muestra que las personas como individuos y parte de la sociedad luchan constantemente contra el abuso y la injusticia de quienes están en el poder. Esta es una realidad tangible creada por la inconmensurable corrupción y complicidad de nuestros servidores públicos. Y desgraciadamente el dolor crece en el mundo a cada rato. Crece a 30 minutos por segundo, paso a paso. Y la naturaleza del dolor es el dolor 2 veces. Este poema se relaciona mucho con la obra Colacho Hermanos, ya que se habla de sobremanera de los problemas que pasaba la población europea en ese entonces. Los 9 monstruos abordan la desigualdad social y laboral, la desprotección e indiferencia de las autoridades, la pobreza, el hambre, el desempleo y sobre todo el dolor del ser humano. Ahora continuamos con la importante obra Colacho Hermanos. En un radiante mediodía, en Taque, aldea de los Andes, en el interior de la tienducha de los hermanos Colacho. Acidal, hombre descuidado de su persona y de lenguaje poco culto. Cordel llega en el momento en el que su hermano está atendiendo. Se encuentran preocupados por pagar una deuda al tuco, cuando les llega a sus manos un sobre proveniente del alcalde. Los señores Colacho, una tarjeta del alcalde. Señores Acidal y Cordel Colacho, a almorzar. Silverio Carranza. Acidal, fíjate, una invitación del alcalde del Colca. ¿Me oyes bien? Nada menos que del señor Silverio Carranza, el señor alcalde del Colca, a los señores Acidal y Cordel Colacho. No, no puede ser, no es posible. Al fin, carajo, después de tanto sufrir, de tanto padecer, al fin somos alguien en el Colca. Ahora sí, ahora sí. Y es así como los hermanos ven en esa carta una salvación y un medio de ingreso al mundo de la alta sociedad, lo que los llevó a relacionarse con los más adinerados y con la llegada de una empresa estadounidense, los hermanos prosperaron económicamente y socialmente. Don Cordel, buenas tardes. Mr. Kennedy. Buenas tardes, Mr. Kennedy.
Don Cordel, la empresa necesita en el día 50 peones más. Los horas continúan huyendo. Ya no quedan en los socavones sino gente de colca. En los talleres de fundición faltan mecánicos y los obreros competentes también faltan. Hágame el favor, don Cordel, de reemplazar por lo menos a los horas que han huido o han muerto en este mes. Mr. Kennedy, voy a dirigirme por telégrafo a Sidal, hoy mismo, en el acto. Aunque como usted sabe, Mr. Kennedy, los indios ya no quieren venir. Dicen que muy lejos, quieren mejores salarios. El entusiasmo del comienzo ha desaparecido. La empresa necesita 50 peones y ustedes me lo ponen aquí, antes de fin de mes, sea como fuese. Mr. Kennedy, vendrán esos peones, sí o sí, cueste lo que cueste. Es así como los Colacho fueron prosperando y Cordel, con ayuda de Zavala, se prepara para la política. De acuerdo con Yangari Vargas en el 2018, en esta importante obra podemos presenciar el rápido ascenso social y político de los ministros Cordel y Axidal, en el que pasan de tener una pequeña tienda a un gran negocio, en el que contactan y contrataban a obreros indígenas. También como los antes marginados ahora adoptan un gusto especial por las comodidades, por la vida ordenada y tranquila. Y con ello Vallejo nos da a conocer la explotación, discriminación, abuso sexual indígena, entre otros. Además podemos observar la colonialidad entre los hermanos Kennedy, que se ve reflejada en la dominación por parte de los imperios dominadores, lo que llama a las colonias a inclinarse y servir para los Estados Unidos. Vallejo lleva esta obra a una ácida crítica de una sociedad peruana que en ese momento pasaba por severos problemas de naturaleza, sociopolítica y económica. Dicha obra, aunque exagerando tanto en personajes como en situaciones, muestra una ficción en la que se mueve en base a antecedentes ya conocidos, tal como el caso de la crisis política entre 1930 y 1933. Buenas noches, mi nombre es Antonio Francisco Maite Álvarez. En esta oportunidad tenemos a la alumna Miller Orellana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, alumna estudiante de la Escuela de Administración del cuarto ciclo. Bueno, Miller, y comenzamos con las preguntas. En la obra Colacho Hermanos se presentan múltiples estafas, fraudes y robos. Por ejemplo, en la obra se dio un intercambio de una garrafa de agua y por un terreno. Esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo crees que es castigada a las personas que no actúen de manera honesta? Buenas noches con todos. Bueno, como hoy en día les estaba diciendo, existen leyes que pueden castigar las malas acciones de las personas, pero también antiguamente se veía que se castigaba físicamente. Inclusive hasta ahora hay en algunas comunidades, los ronderos, que ellos mismos se encargan, como se podría decir entre comillas, de poner justicia, ¿no? Pero en general son las leyes las que hoy en día nos están ayudando a corregir estos actos que no se deben cometer por las personas que no tienen buenos valores. Bueno, con la segunda pregunta sería al respecto. ¿Las estafas solo se dan en negocios pequeños o también en grandes centros comerciales? Bien, estafas podemos verlo en todos lados, tanto sea en pequeñas empresas como en grandes. En pequeñas empresas quizás no se da tanto como en las grandes empresas, pero sí se dan, como hoy en día también podemos ver, inclusive que se aprovechan de estas empresas, haciéndose pasar por estas empresas para que puedan engañar a las personas. Y como un dato, les puedo decir que también, según un reporte bianual de Global Economic Crime and Fraud Survey del 2020, en una encuesta sacó que el 41% de empresas peruanas afirman haber sido víctimas de fraudes en los últimos 2 años. Y además que el 17% de estas compañías peruanas afirman que también en los últimos 24 meses perdieron una oportunidad de negocio contra el competidor que ellos creen que pagó un soborno. Dicho esto,
Podría dar el ejemplo último de Odebrecht, que fue un caso a nivel nacional, inclusive latinoamérico, a nivel de Latinoamérica, que hubo un gran acto de corrupción y por ende estafa para el pueblo peruano, ¿no? Claro, muy interesante información. Bueno, muchas gracias, Milary, por las preguntas respondidas. Le doy paso a mi compañera Ana Medina. Bueno, mi nombre es Ana Patricia Medina Aguirre y hoy tenemos aquí al estudiante de Derecho, Franco Antonio Reyes Chávez, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es un placer tenerte aquí, Franco. Gracias por la invitación y estoy muy agradecido pues por que me hayan elegido, ¿no? para darme estas preguntas. Sí. Bueno, iniciamos. Hablar de Colacho Hermanos es hablar de farsa, corrupción y ambición de poder. ¿Crees que actualmente sigue sucediendo la misma corrupción presentada en Colacho Hermanos? Claro. Bueno, nosotros en realidad estamos inmersos en la corrupción. No, muchas veces se dice que estamos inmersos en la corrupción desde la República, ¿no? Pero hay un libro muy interesante que se llama, lo tengo acá, Historia de la Corrupción del Perú, de Alfonso Walter Quirós, que nos dice que en realidad comienza desde la época colonial, ¿no? Y bueno, sostengo la misma idea que él. Sostengo que en realidad nosotros venimos inmersos en esta corrupción prácticamente desde nuestra creación como peruanos, ¿no? Y bueno, ahorita también pues con los casos de Castillo y últimamente también con los de Keiko, ¿no? Claro. Bien, seguimos. Como bien sabes, en la obra se presentan múltiples abusos a los indígenas. Por ejemplo, cuando Acidal castiga reiteradas veces a Novo. Y esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué medidas legales se pueden emplear para que las personas se puedan defender respecto a estos abusos? A las medidas legales frente a los abusos. Bueno, en primer lugar, podemos citar pues a nuestra constitución política, ¿no? El cual trata de cubrir todas las posibilidades de abuso contra otra persona, ¿no? Por ejemplo, pues aquí lo tengo, en el artículo 2, en el inciso 10, se dispone, ¿no? Que toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. Y más abajito, en el literal H, de este mismo artículo se agrega que nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni sometida a tratos inhumanos o humillantes, ¿no? Bueno, claramente pues se refleja, ¿no? la oposición de la Constitución a los abusos de cualquier tipo que puedan afectar a la vida, a la dignidad o a la integridad de las personas, ¿no? Pero esto en realidad ya lo conocemos, ¿no? Sabemos que cometer estos actos de abuso contra otras personas es faltar a la Constitución. Pero ¿cuáles son las sanciones, ¿no? Nos preguntamos cuáles son las sanciones para estas personas que cometen estos actos, ¿no? Estos abusos, ¿no? Y aquí podemos citar pues a nuestro Código Penal, que lo tengo acá, en nuestro Código Penal, que además pues tipifica, ¿no? A los abusos como delitos. Y podemos citar pues al libro segundo del título 1, Delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, en el capítulo 3. En el capítulo 3, en el artículo 121, las lesiones graves, ¿no? También tenemos el artículo 121b, en donde se mencionan las lesiones graves por violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Asimismo, también puedo citar el artículo 122, las agresiones contra los integrantes de un grupo familiar. El artículo 123, lesión con resultado fortuito. Y el artículo 124, ¿no? Lesiones culposas. Asimismo, también podemos citar el libro tercero, ¿no? En el 441, si no me equivoco. Sí, el libro tercero, el título 2, faltas contra la persona. En el artículo 441 se menciona la lesión dolosa y lesión culposa, ¿no? Y en el artículo 442 tenemos lo relacionado contra el maltrato, ¿no? Y estas son pues las medidas legales que nos ofrecen nuestra jurisprudencia en el Perú, ¿no? Y no son las únicas, ¿no? También tenemos pues los artículos en el Código Civil
que están relacionados a este tema y el artículo 50 también de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, que está en contra pues, de los maltratos, de las degradaciones y humillaciones contra otra persona. Bueno, seguimos. También en la obra vemos reflejada la violencia contra la mujer. En Colacho Hermanos se describieron los múltiples abusos que sufrió la Rosada por los hermanos Colacho y varios otros personajes. ¿Qué normativas o leyes que estén en la Constitución podrían emplear las mujeres que sufren de estos abusos? En la Constitución. Bueno, en el marco de la función constitucional se defienden pues los derechos de la persona en general, ¿no? Y también se encarga pues de supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal. Pero si queremos centrarnos de alguna manera en la mujer, tenemos que mencionar sin lugar a duda a la Defensoría del Pueblo, ¿no? Que dedica una parte importante de sus esfuerzos a fortalecer y a promover, ¿no? La vigencia de los derechos de la mujer, ¿no? Y bueno, y justamente hace unas semanas estaba tratando este tema sobre los abusos y la violencia de la mujer contra la mujer, y me enteré pues que en el último reporte de la Defensoría del Pueblo se señala que desde el mes de julio del 2020, mediados de 2020, se incrementaron los casos de violencia contra la mujer, ¿no? Y se registraron muchos feminicidios en nuestro país en comparación con otros años, ¿no? Y normalmente también me he dado cuenta que normalmente así cuando hablamos de violencia contra la mujer, mucho lo relacionamos con el daño físico, ¿no? Sin embargo, pues en realidad esto tiene implicaciones que van más allá del daño físico, ¿no? Tal como lo señala, pues, lo he apuntado acá, la ley 3036-4, ¿no? La ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, ¿no? Es en esta ley, pues, promovida por el Estado, se menciona, pues, que no se debe erradicar y sancionar toda forma de violencia contra las mujeres en su condición como mujeres, ¿no? Y bueno, al final de esta reunión voy a dejarles a ustedes un PDF donde está esta ley, ¿no? Y en donde se establece pues los mecanismos, las medidas y las políticas integrales de prevención, de atención y protección de las víctimas, así como la reparación del daño causado, ¿no? Y también se dispone la persecución y sanción de los agresores, ¿no? Y para aquellos pues que no les gusta leer mucho de esto, también he encontrado un video muy informativo y mucho más didáctico que se los voy a dejar para que puedan compartirlo en clase o puedan verlo ustedes, ¿no? Y bueno, debo mencionar que esta ley, o sea, el cumplimiento de esta presente ley, es los encargados del cumplimiento y que se haga efectiva esta ley es la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Y bueno, eso sería todo, chicos. Muchas gracias, de verdad muy interesante la respuesta a las preguntas que nos dio. Muchas gracias a ti también, Milleri, por brindarnos su tiempo y su conocimiento sobre estos temas. Muchas gracias, de verdad. Gracias a ustedes. Gracias por sus tiempos brindados. Gracias a ustedes por la invitación, más bien como dice mi compañero Frank. En conclusión, tenemos que esta gran obra de nuestro escritor y poeta César Vallejo se asemeja de sobremanera con nuestra realidad actual. Como lo pudimos comprobar en las entrevistas, hoy en día la corrupción sigue presente, como también los constantes abusos a los que se sometían los indígenas y el constante maltrato hacia la mujer. También sigue en ascenso la soberbia de muchos políticos y sobre todo su deshonestidad hacia el pueblo. La obra es una aguda crítica a una sociedad como la peruana, que en ese momento atravesaba por problemas sociales, políticos y económicos. En esos tiempos, Vallejo se centró en describir y analizar los distintos problemas por los que atravesaba el Perú en ese entonces, donde la crisis política de 1930 derribó al gobierno de Augusto B. Leguía y se dio la sucesión de varios gobernantes. César Vallejo logra su objetivo mostrando un problema de conflicto social en lo que era vivir en aquel tiempo y que alcanza a nuestra realidad actual. Muchas gracias.